¿Qué hizo en general Maduro? ¿Qué comenzó a hacer? Bueno, empezó a afectar todo lo que eran los niveles de inversión de PDVSA, que es la industria clave en Venezuela, porque es la que genera el grueso o generaba el grueso de las divisas. Más del 80% de los dólares que ingresaban al país vienen de la industria petrolera. Ese proceso de desinversión de la industria petrolera trajo como consecuencia que nuestra producción pasó de ser de un poco más de 2.5 millones de barriles diarios a estar en este momento en torno a 800.000 barriles diarios. Es decir, apenas un tercio de lo que tenías cuando Maduro llegó al poder. Es un deterioro enorme, ese es un primer síntoma. En segundo lugar, empezó a recortar fuertemente las importaciones. Y ese recorte de las importaciones trajo unas consecuencias directas en la vida de la gente. Porque, las importaciones como dije antes, en el año 2012 llegaron a ser casi 70.000 millones de dólares. El año pasado apenas alcanzaron 12.000 millones de dólares, es decir, casi un tercio de lo que importábamos hace 6 años. ¿Y qué se afectó allí? Se afectó alimentos, se afectó medicinas, como dos variables clave. Entonces la gente empezó a tener un deterioro en términos de los alimentos a los que podía acceder, en términos de las medicinas a las que podía acceder, y cada vez entonces empezó un proceso muy agresivo de inflación, porque tampoco se hicieron reformas para reducir el tamaño del Estado, sino que se apeló al Banco Central de Venezuela como prestamista para financiar el Estado, generando artificialmente bolívares, y eso desencadenó un gravísimo problema en Venezuela que derivó en una crisis hiperinflacionaria. Venezuela entonces se convirtió en el primer país petrolero de la historia con una hiperinflación. De hecho, la literatura económica hasta los momentos señalaba que era prácticamente imposible que un país petrolero sufriera hiperinflación. Venezuela rompe ese récord, rompe ese paradigma y se convierte en el primer país con hiperinflación. Pasamos de niveles de pobreza de ingreso que se manejaban en torno al 40%, los duplicamos, y el año pasado por pobreza de ingreso llegamos a casi 85%. ¿Eso qué significa? Que 85% de la población venezolana, con lo que gana, no podía cubrir sus gastos. Entonces la crisis se convirtió ya no en un problema económico, sino en un problema social de impacto que empezó a afectar temas como migración. Comenzó el proceso agresivo de salida venezolana. Te voy a dar algunos datos en términos de conclusión para que veas un poco la magnitud de esta crisis. En los 6 años de gestión de Maduro, de 2013 a 2019, la economía venezolana ha caído más del 60%. Esta es la peor contracción en la historia latinoamericana de los últimos 50 años. Está entre las peores contracciones a nivel global y es la única en esos niveles que ocurre sin que haya mediado un desastre natural o una guerra.